Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Frédéric Pierre Bourdin nació el 13 de junio de 1974 en Francia. Cuando su madre Ghislaine Bourdin quedó embarazada de él, era una joven de 17 años que había tenido un amorío con un hombre argelino llamado Cassie, al cual conoció en la fábrica donde ambos trabajaban. Poco después de saber que estaba embarazada de Cassie, Ghislaine descubrió que el hombre estaba casado con otra mujer y tenía una familia, con lo cual ella decidió no decirle que estaba esperando un hijo suyo. La joven tuvo a Frédéric los primeros 5 años, pero al parecer lo maltrataba. Según contó Frédéric, una vez que este creció, su madre lo abofeteaba siendo solo un bebé e incluso en ocasiones se hacía la muerta para asustarlo. Cuando Frédéric cumplió 5 años, Ghislaine decidió dejarlo con sus padres, por lo que a partir de allí no vería tanto a su madre. La crianza que tuvo con sus abuelos no fue la mejor. Frédéric era un niño marginado, su abuelo era un hombre sumamente racista y lo despreciaba por ser hijo de un argelino. Frédéric asistía a la escuela y muchas de sus maestras y compañeras de escuela recuerdan que él era un niño que fantaseaba mucho. Le gustaba contar historias con respecto a su vida que jamás sucedieron, como decir que su padre nunca estaba en casa porque era un agente secreto británico. Sin embargo, como es usual en estos niños, estaba muy necesitado de atención, con lo cual comenzó a tener problemas de comportamiento. Es por esto que a los 12 años sus abuelos lo enviaron a vivir a un centro de menores en Nantes. En 1990, cuando Frédéric tenía 16 años, lo trasladaron a otro centro de menores, pero él decidió huir del lugar y llegó a París haciendo autostop. Desde ese momento, Frédéric intentó que sus fantasías de niño se hicieran realidad, inventando nombres e historias para dar lástima a la gente que él se encontraba. Estando en París sin dinero y sin comida, debía buscar la manera de sobrevivir, así que cuando la policía se acercó, Frédéric le dijo que era un niño británico llamado Jimmy Sell y que estaba perdido. Según Frédéric, hizo esto porque él soñaba con ir a Inglaterra, porque pensaba que allí la vida era mucho más bonita. Pero el policía notó que Frédéric casi no hablaba inglés, así que lo confrontó y él terminó admitiendo el nombre falso que dio, así que lo envió de nuevo a un refugio de menores. Posteriormente, Frédéric volvió a escapar y después de allí comenzó a perfeccionar su modus operandi para poder convencer y manipular a las personas. Él se hacía pasar por un adolescente perdido y solitario con una historia trágica detrás, para que lo enviaran a nuevos refugios en diferentes ciudades y países de Europa, y así tener comida y un lugar donde dormir. Durante los siguientes 7 años de su vida estuvo vagando por toda Europa, quedándose en casi 150 refugios y fingiendo cientos de identidades falsas. Algunos de los nombres que usó fue Frédéric Cassin, Peter Sanson, Robin Morris, Alex, Arnold, Benjamin, entre otros más. En 1992, cuando Frédéric cumplió la mayoría de edad, se vio en la necesidad de fingir que era un adolescente de 14 o 15 años, ya que un joven de 18 no sería tan convincente. Y a pesar de que ya tenía un aspecto de hombre adulto, Frédéric aprendió a cambiar su postura y su físico para parecer más joven. Incluso se mantenía delgado para parecer más chico. Sin embargo, hubo momentos en los que se hizo pasar por personas adultas y también fue arrestado en varias ocasiones, por lo que sus datos ya estaban en una base de datos en varios países de Europa, incluyendo España y Francia. Hasta 1997, Frédéric solo había inventado identidades, jamás se había hecho pasar por una persona real, pero el caso que hizo que se conociera internacionalmente fue precisamente en el que robó una identidad de un niño desaparecido. En junio de 1994, una familia en San Antonio, Texas, Estados Unidos, reportó la desaparición de un integrante de su familia a los Texas Rangers. El miembro desaparecido era Nicholas Barkley, un chico de 13 años nacido el 31 de diciembre de 1980. La tarde del 13 de junio de 1994,
Nick salió a jugar baloncesto con sus amigos, pero con el transcurso de las horas no volvió. Antes del anochecer, Nick llamó a su casa para pedir que lo buscaran en el auto para regresar, pero su hermano mayor, de nombre Jason, le dijo que su madre Beverly estaba durmiendo y que mejor se regresara caminando. Pero lamentablemente eso fue lo último que se supo de Nick. La familia buscó incansablemente al chico, aunque al principio la policía no parecía estar interesada en el caso, debido a que Nick era un chico rebelde que había sido criado en la calle. Nick tenía serios problemas de comportamiento, creció con un padre ausente y Beverly, su madre, era adicta a las drogas. En un par de ocasiones, Nick, con tan corta edad, llegó a molestarse con su madre huyendo de casa por al menos 2 veces. También hubo registros de que Nicholas le había pegado a su propia madre y que la casa estaba llena de problemas familiares. De hecho, Nick, con tan solo 13 años, tenía 3 tatuajes, y pese a todo esto, había pasado muchísimo tiempo y la familia no creía que el chico se hubiese ido por su propia voluntad, sobre todo teniendo en cuenta que él había llamado para que lo recogieran, por lo que la familia creía que Nick había sido secuestrado por alguien que le ofreció algún tipo de aventón. Para el 7 de octubre de 1997, Frederick Burdin se encontraba vagando por las calles de Linares, España, cuando decidió meterse en una cabina telefónica para llamar a la policía local y fingir ser un turista que había encontrado a un niño de unos 14 o 15 años solo y temeroso. Frederick dijo que este jovencito parecía asustado y que no tenía identificación. Por esto la policía acudió al lugar y encontró a Frederick con una chaqueta y una gorra actuando como un chico con mucho miedo. El hombre fue llevado a la comisaría, donde solo dijo que había sido abusado sexualmente y que era de origen estadounidense, pero jamás dijo su nombre. Poco después fue llevado a un refugio para jóvenes, donde le preguntaron su identidad nuevamente. Las autoridades del albergue presionaron a Frederick para que le dijera su nombre, pero este no cedía, así que le dijeron que si no demostraba quién era, iba a tomarle sus huellas dactilares para buscar en los registros. Evidentemente esto era un gran problema para él, ya que para el momento el hombre contaba con 23 años y su información estaba en la base de datos porque ya había sido arrestado previamente, por lo que él sabía que iban a enviarlo a prisión. De alguna forma, con un talento innato para la persuasión, Frederick convenció a las autoridades de que le permitieran usar una de las oficinas del refugio para intentar localizar a su familia en Estados Unidos. Por alguna razón, estas personas lo dejaron completamente solo en la oficina, así que Frederick aprovechó todo ese tiempo para comunicarse con varias estaciones de policías en Estados Unidos, haciéndose pasar por el director del refugio y diciendo que habían encontrado a un niño estadounidense en España, y les dio una descripción física parecida a él. Uno de los policías lo comunicó con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Virginia, quienes le dijeron que había un niño desaparecido en Texas que podía tener las mismas características del supuesto adolescente que estaba en Linares. Frederick le pidió que le enviara información del niño, incluyendo una foto mediante el fax. Pocos minutos después, el folleto con la información y la foto de Nicholas Berkeley llegó a sus manos, pero impreso en blanco y negro. Tan pronto recibió esta información, Frederick volvió a llamar al centro de Virginia y les dijo que ese niño era el niño que tenían en Linares. Él pensó que podía hacerse pasar por Nicholas y así poder volar a Estados Unidos y tener una mejor vida. La mujer del Centro de Niños Desaparecidos le brindó información sobre la familia de Nicholas para que pudieran comunicarse con ellos y agilizaron los trámites para que pudieran encontrarse con él. Al día siguiente, Frederick robó unos papeles que habían llegado al albergue y vio las fotos de Nicholas Berkeley en color. Allí se dio cuenta que el niño no se parecía en lo absoluto a él. Tenía unos ojos azules vibrantes y el pelo sumamente rubio. Además supo de los tatuajes. De alguna manera, Frederick logró hablar con la hermana de Nicholas, haciéndose pasar por el director del refugio, y logró convencerla de que el niño encontrado era Nick. Mientras tanto, las autoridades en Estados Unidos, incluyendo el FBI, estaban agilizando el proceso para traer de vuelta a Nick y enviar a un diplomático de la embajada a supervisar el caso, porque se trataba de un ciudadano estadounidense. La hermana de Nick, de nombre Carrie, compró un boleto de avión para viajar desde Texas hasta Linares, gracias a que la empresa donde trabajaba le pagó el ticket como una muestra de apoyo. Ya para el 14 de octubre de 1997, Carrie llegó al refugio y se encontró con su supuesto hermano. Ella inmediatamente lo abrazó y le dijo que lo amaba y que lo extrañaba.
Previamente, Frederick se había teñido el cabello de rubio y se había hecho los mismos tatuajes que tenía Nicholas, pero usaba lentes de sol para ocultar que no tenía los ojos azules. Frederick, quien ahora, a partir de ese momento, era Nick, o se hizo llamar Nick, no entendía cómo Carrie no se dio cuenta de que él no era su hermano, pero pensó que en un afán de encontrarlo como sea, en su mente lo veía diferente. Ella incluso le mostró fotos de toda la familia y le preguntaba si los recordaba a todos. El joven alegaba que debido al trauma por haber sido abusado sexualmente, había olvidado muchas cosas de su pasado, así que eso le ayudó a librarse de las preguntas de Carrie. Y una vez más es así como Frederick se salió con la suya, con el apoyo de la propia Carrie, afirmando y estando ella muy supuestamente segura de que él sí era Nick. La embajada estadounidense en España le otorgó un pasaporte con el nombre de Nicholas Berkeley y así pudo viajar a Estados Unidos con Carrie. Al llegar a Texas, Frederick, o mejor dicho ahora Nicholas, fue recibido por toda la familia, quienes lo acogieron con mucho cariño. Su madre, Beverly, parecía un poco confundida, pero igualmente estaba feliz. Debido a que luego de la desaparición de Nick, Beverly recayó en el abuso de sustancias, el nuevo Nick se fue a vivir en la casa rodante de Carrie, donde ella ya vivía con su esposo Brian y sus dos hijos, Cody de 14 años y Chantel de 10. En este punto me parece importante resaltar que el supuesto Nick regresó a Texas. Su hermano mayor, Jason, está en un centro de rehabilitación, ya que al igual que su madre también tenía problemas con las drogas. Durante los días siguientes a su llegada, la familia había decidido no presionar a Nick para que hablara sobre lo sucedido, porque ellos entendían que todo había sido un gran trauma para él. A pesar de que lo notaban sumamente diferente y distante, pensaron que tuvo que haber vivido situaciones horrendas durante los 3 años que él estuvo desaparecido. Así que el caso del regreso de Nicholas estaba a cargo de un agente del FBI llamado Nancy Fisher, quien decidió hacer una entrevista a Nick para averiguar los detalles de su desaparición y lo que le había pasado durante esos 3 años. En la entrevista, Frederick relató una serie de eventos bastante horribles sobre lo que supuestamente le pasó. Dijo que estaba regresando de jugar básquet cuando fue interceptado por unos sujetos que lo desmayaron con un pañuelo. Luego solo recuerda estar viajando en un avión militar y que llegó a un sitio desconocido y remoto donde solo podía acceder militares. Explicó que en el lugar habían otros chicos y que todos fueron abusados sexualmente y torturados por militares estadounidenses, europeos y mexicanos. Alegó que los militares hacían experimentos con ellos, que les echaban un líquido en los ojos para cambiárselos de color, le cambiaban el color del pelo y además le prohibían hablar en su idioma natal para que así no pudieran ser reconocidos por nadie. Dio detalles perturbadores de lo que sucedió, con lo cual tanto su familia como la agente Fisher no podía dudar de su historia y sentirse afectados por lo que tuvo que pasar. Mientras se realizaba la investigación de los supuestos militares involucrados, Nick se adentraba cada vez más a su vida cotidiana y de su nueva familia. Es así como comenzó la escuela, hizo amigos y salía con Cody, el hijo de Carrie. En la escuela notaron que él era un poco más grande que el resto de los chicos, pero corrían rumores de lo que le pasó y muchos sentían lástima por él, así que nadie lo cuestionaba, nadie le preguntaba absolutamente nada. Semanas después de su llegada se encontró con Jason, quien recientemente había salido del centro de rehabilitación. Según contó Frederick en entrevistas posteriores, Jason parecía ser el único miembro de la familia que no le creía su mentira. Es así como a finales de 1997, el productor de un programa de noticias llamado Hard Copy contrató a un investigador privado para localizar a la familia de Nick y hacerle una entrevista. La razón del por qué contrataron a un investigador privado fue porque el FBI se negó de dar información sobre el paradero de este niño, que habían regresado a Texas 3 años después de su secuestro. El investigador privado, de nombre Charlie Parker, comenzó a indagar en la historia y pudo localizar a la familia para realizar la entrevista. Pero mientras investigaba, Charlie empezaba a sospechar que la persona que estaba allí no se parecía a Nicholas Berkeley. El día de la entrevista, Charlie estuvo en la casa con toda la familia. Vio fotos de Nick junto al lado de la pantalla donde enfocaban la cara de Frederick y se dio cuenta de un gran detalle. Las orejas no eran iguales. Según Charlie, él recordó haber leído que la forma de las orejas eran como una especie de huella dactilar. Es única en cada ser humano. De hecho, supo de esto porque leyó sobre la captura de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King,
y esa fue la forma que usaron para poder encontrarlo. Después de comparar la forma de las orejas, Charlie Parker estaba muy seguro de que esta persona se estaba haciendo pasar por Nicholas Berkeley. El investigador habló con la agente del FBI a cargo, Nancy Fisher, quien decidió llevar a Nick con un psicólogo forense, el cual al evaluarlo pudo asegurarse que el acento de Nick no era el de un hablante nativo del inglés, por lo que no podía ser Nicholas. Al saber de esto, la agente Fisher buscó la forma de realizar una prueba de ADN al supuesto Nicholas y a Beverly, pero cuando acudió a ella para tomarle la prueba, ella simplemente se negó gritando y llorando. El comportamiento de la familia fue sumamente extraño porque ninguno quería creer que él no era Nick. Estaban dispuestos a creer que él era Nick sin siquiera hacerle la prueba, aunque había muchísimas cosas que indicaban que era alguien que se estaba haciendo pasar por Nick. Esto hizo que la gente empezara a creer que la familia quería al falso Nick porque estaban ocultando algo turbio sobre la desaparición de Nicholas. En febrero de 1998, el FBI obtuvo una orden para conseguir el ADN y las huellas dactilares del supuesto Nicholas para confirmar su identidad. Gracias a esto, las autoridades descubrieron que la verdadera identidad de este chico era Frederick Bourdin, un francés de 23 años que estaba siendo buscado por la Interpol por falsificar cientos de identidades en varios países de Europa. 3 días después, es decir, el 6 de marzo de 1998, Frederick fue arrestado en San Antonio, Texas. Tan pronto fue detenido, Frederick les dijo a los agentes del FBI que creía que Beverly y Jason tenían algo que ver con la desaparición del verdadero Nicholas. Incluso dijo que en enero de 1998, él se había mudado de la casa rodante de Carrie a un motel donde vivía Beverly. Y una noche ella le dijo que pensaba que Jason había asesinado a Nick. Un dato importante es que Jason murió poco antes de que arrestaran a Frederick, por lo que jamás se sabrá su versión. Frederick dijo que Jason tenía serios problemas con las drogas y que todos en la familia sabían que él le había hecho algo a Nick y que por eso estaban fingiendo que creían que Frederick sí era Nick. A raíz de todo esto y de las sospechas que ya tenían el FBI, se abrió una nueva investigación por homicidio por el caso de Nicholas Berkeley. Beverly, por lo tanto, fue sometida a la prueba del polígrafo 3 veces, porque al parecer en las 2 primeras estaba bajo los efectos de drogas relajantes. En la tercera prueba, luego de confirmar que no tenía sustancias en su cuerpo, ella falló en todas las preguntas relacionadas con Nick e incluso intentó salir corriendo y gritando de la sala. Meses después, la investigación por homicidio fue cerrada por falta de pruebas, sobre todo porque debido a la muerte de Jason, había muchas cosas inconclusas. En septiembre del año 1998, Frederick se declaró culpable de portar un pasaporte fraudulento y de perjurio. Por esto fue sentenciado a 6 años de prisión. Además, Frederick fue diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial y los expertos que lo evaluaron concluyeron que era una persona con un pensamiento sumamente egoísta que solo pensaba en su bienestar. Todo esto causado por sus traumas de la infancia y la falta de afecto que tuvo desde que nació. Luego de todo esto, el caso ganó mucha notoriedad por la astucia que tuvo para engañar a las autoridades españolas, las embajadas, el FBI y la propia familia de Nicholas. Frederick salió en el año 2003 de la cárcel y fue deportado a Francia, pero a pesar de la condena que cumplió, siguió cometiendo delitos similares. Tras salir de la cárcel, él también se mudó y robó la identidad de Leo Bally, un joven francés de 14 años que estaba desaparecido desde 1996. Pronto fue descubierto mediante las pruebas de ADN y fue arrestado por unos meses. En agosto del año 2004 se fue nuevamente a España y aseguraba llamarse Rubén Sánchez Espinosa. Dijo que era huérfano ya que sus padres habían muerto en los atentados terroristas de Madrid de 2004. La policía local descubrió sus mentiras y fue deportado nuevamente a Francia. En mayo del año 2003, intentó hacer lo mismo que en el caso de Nicholas Berkeley. Llamó desde una cabina telefónica al Centro de Niños Desaparecidos en Orthez, Francia, y dijo que había encontrado a un niño de unos 15 años solo y atemorizado. Fue llevado a una oficina de bienestar infantil, donde llegó con una gorra de béisbol y bufanda. Dijo que se llamaba Francisco Hernández Fernández y que había nacido el 13 de diciembre de 1989 en Cáceres, España. Con su típica narrativa para convencer a la gente, dijo que había tenido un accidente automovilístico con su familia,
que sus padres y su hermano habían muerto y que él estuvo en coma durante varias semanas. Aseguró que luego de sobrevivir al accidente, fue enviado con un tío que abusó sexual y físicamente de él, por lo que decidió escapar a Francia y que por todo esto tenía cicatrices que se tapaba con la ropa y la gorra. Los agentes de servicios sociales franceses lo ubicaron en un refugio y asistió al college en Francia durante un mes. Frédéric estuvo viviendo en el refugio y asistiendo a la escuela, hasta que en junio del año 2005, un profesor vio un programa de televisión donde hablaban de él como un hombre de más de 30 años que se hacía pasar por adolescentes de 15 y 16. Cuando fue desenmascarado por el profesor, el 12 de junio del año 2005, las autoridades escolares descubrieron que él usaba gorra para ocultar su calvicie y que usaba cremas depilatorias para quitarse su vello facial. Después de eso fue arrestado y el 16 de septiembre del año 2005 fue sentenciado a solo 4 meses de prisión por usar la identidad de Leo Bali. Y al parecer esta fue la última falsificación de Frédéric, de la que se tiene por lo menos registro. Probablemente porque su rostro se hizo más famoso y fue cada vez más fácil reconocerlo. Se conoció que este hombre utilizó al menos 500 identidades falsas en más de 15 países, entre ellas España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Italia, Suiza, Portugal, Austria, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, entre otros países. En entrevistas posteriores, Frédéric Bourdin dijo que él nunca hizo esto con la intención de estafar, robar o lastimar a alguien, sino que solo estaba buscando el afecto, amor y atención que nunca tuvo de niño. Frédéric también apareció en un documental japonés y con el dinero que le pagaron el año 2006 se mudó a un pequeño pueblo y ese mismo año conoció a una mujer llamada Isabel y un año después, en agosto de 2007, se casaron. Posteriormente, Frédéric e Isabela tuvieron 4 hijos: Athena, Esteban, Odysseus y Ginger. Actualmente, Frédéric tiene un canal de YouTube en francés donde sube videos de su familia y de las cosas cotidianas que hace, y tiene un negocio de adiestramiento y cuidado de perros. Su historia ha sido contada en varias películas y documentales. En el 2010 fue llevado al cine de la mano del director y guionista francés Jean-Paul Salomé. Y en el 2012, durante un festival de cine, se estrenó el documental El Impostor, enfocado en el caso de Nicholas Berkeley y el robo de identidad de Frédéric, caso con el cual él se hizo mundialmente famoso. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso muy diferente, pero que a mí particularmente me pareció muy interesante desde principio a fin, de cómo fue su vida, de cómo él creció, de cómo tuvo la astucia. Y sí, digo astucia porque realmente fue muy astuto para obtener esas identidades y hacerse pasar por otra persona. La verdad es que el caso es sumamente impactante. No cometió un crimen en ningún momento en el sentido de asesinar a nadie, así que sí creo fielmente que él lo que buscaba era atención, un hogar, una estabilidad. Y bueno, pasó muchos años haciendo eso, pero hoy en día ya tiene su propia familia. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.